Asuntos que se abren paso hasta las conversaciones y apunta, ya como de costumbre, Santi González. Santi, majetón. Hoy hablaremos en nuestros entornos de la puesta en libertad provisional de los 5 condenados de la manada, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales en Sanfermines de hace 2 años contra una joven madrileña de 18 años. La mayoría del tribunal ha considerado que está a punto de vencer el plazo de 2 años sin sentencia firme, por lo que procede declarar su libertad bajo fianza de 6.000 euros para cada uno de los acusados, no apreciando en ellos peligro de fuga ni de reiteración delictiva, circunstancia esta última que podría justificar el mantenimiento de los condenados en prisión provisional hasta la mitad de sus condenas, o sea, 4 años y medio. La puesta en libertad que se va a materializar hoy es otra desdichada metáfora de España. Nadie ha leído la resolución judicial porque no ha sido publicada, entre otras razones, lo que no ha impedido que ayer mismo empezaran a producirse manifestaciones contra la misma en Pamplona y en Madrid. En Pamplona hace unos días se manifestaron miles de personas en solidaridad con los agresores de 2 guardias civiles y sus novias en Alsasua. Es para preguntarse si serían los mismos. Hombre, algunos puede que sean los mismos, ¿no? Sí, hoy van a seguir las manifestaciones y hay en todo este estado de cosas un peligro cierto que amenaza con ruina a nuestro Estado de Derecho. Es la creencia de que el pueblo puede doblar el pulso a la justicia, guiando al parecer por un instinto infalible. ¿Qué falta le hace al pueblo conocer los hechos? En algunas ocasiones hemos comparado al pueblo justiciero con las tricotés que jaleaban el paso de las carretas hacia la guillotina en la Revolución Francesa. No era exacto. Las calceteras servían de acompañamiento, mientras aquí se han constituido en el Comité de Salud Pública. Son las guías y en algunos casos hasta los bueyes que tiran de la carreta. Hola, Edurne Uriarte, buenos días. Buenos días. Hola, Nicolás Redondo. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, David Gistao? ¿Qué tal? Buenos días. José Antonio Vázquez Taín, señoría, ¿qué tal estamos? Buenos días. Muy bien, aquí disfrutando del sol en el norte. Esto es, ¿qué lectura hacemos? Así, luego te pediré que me comentes si es que conoces el auto de excarcelación de estos tipos. Ansiosamente estoy esperando que me lo pasen y de un momento a otro llegará. Pero abuela pluma, simplemente la justicia, por encima de criterios, tiene que ser imparcial y funcionar. Y creo que está haciéndolo. Yo sobre lo que esta decisión pienso, qué claro tienen que tener el criterio jurídico los magistrados para decidir la excarcelación cuando hay una presión social tan brutal. Y quizá, como tú decías antes, Carlos, ¿qué dudas tienen sobre las posibilidades de éxito del recurso? A mí es lo que me da la impresión, ¿no? ¿A ti no, señoría? Sí, no, sí, exactamente, es eso lo que quiero decir. Es decir, la justicia tiene que funcionar por encima de presiones, de criterios, y yo creo que cuando tienes un criterio, pues hay que mantenerlo. No podemos estar al albur de lo que nos digan en la calle, tenemos que estar al albur de lo que dice el derecho. Mi Nicolau, que también es jurista. Sí, bueno, no como el juez tan solamente, pero estoy de acuerdo, me pueden merecer el mayor rechazo moral esos personajes. Me puede parecer desagradable la resolución, pero desde luego la resolución se atiene a lo legal y por lo tanto no puedo más que pedir tranquilidad a la ciudadanía y que entienda perfectamente que los caminos de la justicia que conocemos, pueden ser distintos, son distintos a los tumultuarios. Uh-huh. ¿Y Gistau? No, yo preguntaría, más allá de que luego seguramente estaremos discutiendo hasta qué punto el pueblo se ha convertido en un ente soberano que sanciona, aprueba o no aprueba decisiones judiciales y las penaliza o no las penaliza, y eso es un precedente peligroso. Yo preguntaría al juez, sin embargo, si en esta excarcelación ha habido algún tipo de cambio de criterio y a qué se debería este. Cambio de criterio, lo que ocurre es que hay un principio general del derecho, luego lo comentaremos todo con muchísima más calma, y hay un principio general del derecho que es la prisión provisional no puede ser cumplimiento anticipado de la pena. Es decir, la prisión provisional tiene que tener una justificación por sí misma al margen de la sentencia. Pero el riesgo de fuga, por ejemplo, es un elemento determinante en este sentido. En estos momentos y tal como funcionan, cuando no se trata de delitos políticos, tal como funciona el orden de detención internacional, en estos momentos no se puede escapar nadie a ningún país.
Bueno, los niños, digo yo, que dejarán de ir al colegio algún día, ¿no? Hoy terminan. Hoy terminan. Hoy se quedan en casa ya todo el día a partir de mañana. Qué grata sensación tengo. Pues estos son los que se lo van a llevar. ¿Qué tal, Santi Magetón? Buenos días, querido Herrera. Primer día de verano. Y a partir de ahora todo cuesta abajo, ¿eh? Cada día un minuto menos de luz, ¿eh? Se nos adelanta un minuto la puesta de sol. Es verdad, parece la legislatura de Sánchez, cada día un minuto menos de luz. Fíjate que, Carlos, que lo veníamos avisando, habrá otro barco y ya está ahí. Se llama Lifeline, tiene bandera holandesa, trabaja para una ONG alemana y rescató a 224 inmigrantes en el Mediterráneo. Buñuel ya lo había caricaturizado en Veridiana, siempre hay otro carro con otro perro atado que viene después. Eso es algo que va a tener encima de la mesa de la cumbre informal que se va a celebrar pasado mañana Pedro Sánchez y a la que los países de Europa del Este ya han prometido su inasistencia. Ayer, por otra parte, se estrenaron en Europa las ministras Nadia Calviño y Magdalena Valerio. Hay una cierta contradicción en los discursos de ambas, comprometida con la estabilidad y el cumplimiento del déficit la primera y partidaria de subir las pensiones y el gasto público la ministra de Trabajo. Bueno, y luego tiene una agenda internacional muy cargada Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, porque el sábado ha quedado con Macron, el domingo la cumbre sobre inmigración y el martes se ve con Merkel. Bueno, según como se mire, la agenda internacional comienza hoy con su viaje a Cataluña para inaugurar junto al rey los Juegos del Mediterráneo. Se desconoce aún qué plan tiene Quim Torra para hacer patente su rechazo al rey de España, si va a poner a los mozos de escuadra a cumplir con sus obligaciones o no. Torra estuvo ayer en Berlín para recibir instrucciones de Puigdemont y todavía no ha desvelado si piensa dar plantón a don Felipe o qué performance va a ejecutar. Esto también va a interpelar a Pedro Sánchez, que de ninguna manera debería permitir la humillación al jefe del Estado. Aunque él no conciba todavía esa razón, sería una humillación para él mismo. Ayer supimos, por otra parte, que la fuga de empresas catalanas se ha multiplicado por 8 en el primer trimestre del año y que la inversión extranjera cayó en un 60%. Pero eso no parece importar mucho a los tipos que hoy detentan el poder autonómico en Cataluña. La campaña hacia el Congreso Extraordinario del PP, por otra parte, sigue sin prisas y sin pausas. Bueno, en el caso de Pablo Casado, con más prisas que pausas, ya que se arrancó ayer con cierto enojo de Sáenz de Santa María y de Cospedal, que le reprochan haberse adelantado en un día. Bueno, ¿hay algo para el desfibrilador de tontos esta mañana? Lo hay. Fillmore Milos dice, y a mí que toda esta indignación impostada y promovida con las resoluciones judiciales día sí día también me huele al decreto de estado de emergencia del Poder Judicial de Chávez en 1990 y pico para garantizar la idoneidad de los jueces. Acabaremos haciéndonos daño. José Antic titula en el nacional.cat que Merkel evitó un baño de sangre el 1 de octubre. La fuente es un chau-chau del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, pero no sabemos con qué rigor, porque cuando Ribó declaró sobre los hechos en el mismísimo Parlamento de Cataluña no dijo ni pío sobre el asunto. Lo cual da una idea de la credibilidad que tiene el rigor. El portal ese. El nacional.cat. Sí, eso. Sí. El rigor. Esa cosa. El Richard, si Urdangarín se hubiera quedado en Suiza en vez de presentarse en la cárcel, en el imaginario independentista hoy sería un héroe. Maica Navarro, que es como una periodista catalana. La manada y a 2 semanas de San Fermín. El saludo de la judicatura conservadora al nuevo gobierno. Tiene toda la pinta de una provocación. En parecida línea, Julia Otero, que también es periodista, en Twitter. En la sentencia nos declararon la guerra. Hoy sabemos que no les pareció suficiente. ¿Pero quién? ¿A quién? Jesús Arroyo publica una foto del acueducto de Segovia con mensaje: lamentable que siga existiendo en España un símbolo de la mayor represión de nuestra historia. Ruego difusión para que el gobierno derribe de una vez el acueducto de los represores romanos. Y finalmente, sobre el partido de ayer de la selección argentina, Marcela Hinojosa vio el hundimiento de Argentina frente a Croacia y se fijó en Sampaoli con su camiseta negra y chaqueta de lo mismo. Sampaoli, escribió, parece primo de Ferreras, o se visten en el mismo mercadillo. ¡El horror! Paco López Cordón matizó, se pone la misma ropa que Ferreras, pero además le coge su lado malo. Me voy alegrando mucho de saludarte. Hasta el lunes, buenos días.
Pues, damas y caballeros, aquí estamos en Amor y Compañía. María Edurne Uriarte, David Gistao, Nicolás Redondo y José Antonio Vázquez Taín. Y ustedes que están invitados a esta fiesta aquelarre con todos los gastos pagados. Señoría, ¿te has leído el auto? Eso tenemos 3 minutos. 3 minutos. Sí. A ver, perdón. Bueno, lo bueno de ser esto es que no solo leen el auto, sino además que lo entienden. Porque, A ver, era un poco lo que se había anticipado. Vamos a ver. Se acude a la doctrina constitucional. Es que hay una máxima que tenemos que tener clarísimo. Si los principios fundamentales del derecho se rompen para un tipo delictivo, entonces la justicia se quiebra para todo. No podemos coger y decir, el principio de presunción de inocencia rige para todos los delitos menos para este porque políticamente es incorrecto. No, si eso se rompe, el Estado de Derecho se quiebra. Entonces, una máxima que es el Tribunal Constitucional y al que tenemos que respetar todos, porque es una base de nuestro derecho, es la prisión provisional no puede ser un cumplimiento anticipado de la pena. Entonces, tiene que tener una fundamentación propia y distinta de la culpabilidad o de la tipicidad del delito. Y eso es lo que está haciendo aquí en este auto. Se analiza, oiga, riesgo de fuga, arraigo familiar de estas personas, peligro de reiteración delictiva y y la posibilidad de que se alteren pruebas o alteren el procedimiento. ¿Alterar el procedimiento? Nada, se anula ese riesgo porque ya se ha celebrado la sentencia y porque ahora los recursos se pueden incluso celebrar en ausencia, es decir, aunque estas personas no se presenten, los recursos se van a tramitar igual. El riesgo de fuga, habiendo arraigo, y lo que digo, con los mecanismos internacionales que tenemos en estos momentos, y dado que las penas se han rebajado sustancialmente, dicen que se ha disminuido, aunque ya haya una sentencia firme. Y luego el riesgo de reiteración delictiva debido al arraigo familiar y a la vigilancia y las demás medidas cautelares entienden que no concurre, y por esos 4 puntos es por los que deciden que procede la libertad. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pero lo que está bien razonado y está dentro de la ley y está igual que para cualquier otro tipo delictivo, y eso es lo que tenemos que entender. No podemos entender que las agresiones sexuales tengan que tener unos principios jurídicos distintos. Se ha entendido en otras materias que ha sido para los jueces nos ha resultado muy improcedente. Se ha entendido para otras materias y yo creo que ahora podemos analizarlo más detenidamente, pero esas son las líneas generales que habíamos anticipado y que es en la que se fundamenta la resolución. Me pasa, Carlos, un prestigioso jurista, irada apasionado, que conocemos ambos, una nota diciéndome que el Tribunal Constitucional ha declarado que la sola condena por un delito grave permite pensar que el condenado, aunque la condena esté recurrida, pueda sustraerse a la acción de la justicia posteriormente, y que esa es una posición muy sólida en penas de este carácter y que por lo tanto le parece que en cierta medida la decisión de la audiencia en Navarra es una decisión que va en contra de ese criterio que también, si no es universal porque es interpretativo, sí es un criterio que ha tenido mucha fuerza durante estos últimos años en el Tribunal Constitucional. ¿Puede ser? A ver, sí, esa doctrina también existe. Es decir, el Tribunal Constitucional da unas pautas para interpretar. Entiende que las penas graves, el riesgo de fuga sí que lo hay. ¿Qué ocurre? A ver, nosotros en justicia tenemos unas máximas que vienen a ser como usos. No son reglas, no son matemáticas, no se aplican siempre. Pero hay una serie de máximas que son, en aquellos supuestos en los que exista la más mínima sombra de duda de que alguno de los recursos pueda prosperar, el tribunal actúa de esta manera. Nos guste o no, es decir, el propio tribunal ve la posibilidad de que haya pues un debate jurídico que además es libre y es natural. Todos los jueces superiores, de instancias superiores, tenemos que respetar sus decisiones y sobre todo valorar muy positivamente el que analicen nuestro trabajo y lo puedan estimar o desechar. Pero esa regla, que es, vale, el riesgo de fuga por el hecho de tener una condena grave, hay que valorarlo, y existe, y en el auto se dice que existe un riesgo de fuga, pero que ese riesgo de fuga por sí mismo no es suficiente para mantener una prisión provisional. Cierto que jurídicamente se podía mantener hasta la mitad de la pena, pero entienden que no es suficiente para justificar una medida que, no olvidemos, tan gravosa como la privación de libertad de un individuo. ¿Se puede hacer la interpretación, señor, ¿se puede hacer la interpretación de que los magistrados están seguros de que no se van a fugar porque los acusados ya saben que pueden esperar con optimismo los recursos?
No, a ver, hay una máxima que nunca se dice, ¿no? Pero en los casos mediáticos es muy difícil que el acusado se fugue, precisamente porque al ser un caso mediático, la presión periodística sobre ellos les va a tener perfectamente localizados todos los días, ¿no? Entonces, hay una máxima que no se pone, no se razona, pero en estos casos es como cuando el personaje es tremendamente notorio. Oiga, que se fugue un personaje tremendamente notorio es bastante difícil, y en este caso lo que se valora un poco es los recursos económicos y los contactos en el extranjero como para fugarse. Entonces yo creo que por un lado sí valoran lo que acabas de comentar, es decir, sí valoran el hecho de que al rebajarse sustancialmente las penas el riesgo de fuga se disminuye, es decir, no es lo mismo que te pidan 22 años que veas que te arriesgas a una pena entre 9 y 11 años, porque realmente el debate jurídico se ha centrado ya en penas entre los 9 años, que es lo que se le ha impuesto, y los 11 años. Todo lo demás son debates estériles, un poco provocando el desconcierto o el desconcierto popular o a la población contra la justicia, lo cual me parece tremendamente peligroso. Hay otra duda, aparte de las que habéis planteado, una duda bastante consistente que están planteando muchos críticos, es el hecho de que hayan sido condenados por abusos sexuales. Y que el hecho de que cuando hay condenas por delitos sexuales haya un riesgo elevado de reiteración delictiva. Cierto, a mí me parece que esa duda es importante respecto de esta decisión, además de alguna otra que ya habéis comentado. Pero dicho esto, yo decía antes que me parece muy, muy relevante que estos magistrados hayan tomado esta decisión en el clima de presión brutal que hay en la opinión pública o en una parte de la opinión pública. Pocas veces, yo no recuerdo realmente cuándo ha sido la última vez, si es que ha existido, de esta manera se ha producido este tipo de presión a unos magistrados por una sentencia, con manifestaciones en la calle, ya no solo en las redes sociales, en los medios de comunicación, muchos líderes políticos criticando durísimamente la sentencia, en este caso por parte básicamente de Izquierda Unida y de Podemos, que han llamado además a la manifestación en la calle. Que en este clima los magistrados tomen esta decisión me parece que indica que tienen muy clara la decisión, tienen muy claro el criterio jurídico, por todo lo que tú has dicho, José Antonio, seguramente, y luego tienen probablemente muchas dudas sobre los recursos. Y tienen la percepción de que esos recursos van a ir adelante. Lo que a mí me hace pensar que los magistrados en ese juicio, en esa sentencia, no han visto sobradamente claro el caso. La opinión pública o parte de la opinión pública parece que sí, pero aquí lo que está ocurriendo es que esa opinión pública que está en la calle realmente conoce la sentencia, pero no conoce el juicio y las pruebas presentadas. Hay una serie de puntos, si me permitís que intervenga, una serie de puntos que hay que matizar, ¿no? Es decir, claro, una cuestión son las opiniones y otra cosa es el trabajo del juez. El trabajo del juez es un trabajo muy serio, muy metódico y además es un trabajo con una responsabilidad inmensa. Es que cualquier juez, cuando dicta una resolución, tiene claro que le está afectando a la vida de mucha gente. Y eso lo tenemos que tener en la mente cada vez que dictamos una resolución. En primer lugar, claro, si hablamos de víctima, ya parece que la resolución tenía que tener una determinada tendencia. Del mismo modo que tenemos que hablar de presunto acusado o presunto culpable, tendríamos que hablar de presunta víctima en tanto no hay una resolución que establezca que existe una víctima. Porque lo que parece absurdo y da contrasentido es el hecho de que digan, no, estamos con la víctima y no compartimos la resolución. Claro, es que nadie comparte la resolución en donde es absolutoria o es favorable a un acusado cuando hay una víctima, porque siempre hay que reparar esa víctima. Entonces, ese lenguaje hay que cuidarlo muchísimo porque si no ya estamos siendo tendenciosos. En segundo lugar, lo dije, y yo creo que ya lo dije aquí en la otra intervención, y lo vuelvo a repetir. Si cada año se dictan más de 10.000 sentencias en delitos contra la libertad sexual, muchísimas más, pero vamos a limitarnos a 10.000, y en los últimos 4 años no hay más que esta polémica, la Administración Judicial ha dictado 40.000 sentencias, de las cuales solo una es errónea. Luego somos de las administraciones o de los servicios públicos más efectivos, más claros y más serviciales. Y luego, cuando se denuncia el heteropatriarcado, vamos a ver, la justicia española, por suerte y por evolución natural, sin ningún tipo de influencia política, tiene un 60%, muy superior al 60%, de miembros de sexo femenino.
Somos tremendamente conscientes de esto y el problema no es el heteropatriarcado, el problema de las agresiones sexuales y de los delitos sexuales en estos momentos es que nuestros niños, no nuestros jóvenes, nuestros niños tienen relaciones sexuales por el porno cibernético antes de tener relaciones sentimentales, y eso es lo que hace que tengamos una visión sexual muy deteriorada. Entonces, al contrario de lo que se trata de transmitir, no es que seamos una sociedad anticuada, son las nuevas tecnologías las que están trayendo nuevos problemas. En el tema de los abusos sexuales hace falta una reforma legislativa, porque hay supuestos que antes no existían, el burundanga, la privación mediante drogas, eso antes era abuso sexual porque no había manera de privar de voluntad. Ahora se entiende que el sexo grupal o el sexo con determinadas drogas tiene que ser agresión sexual aunque no haya violencia. Pero es una evolución que se puede debatir, pero siempre con serenidad y desde el respeto a los principios generales del derecho. Bueno, bien, dicho lo cual, pasamos a otra cosa, si queréis. Ya tenemos otro barco aquí. En fin, tampoco había que ser un lince para saber que esa situación se iba a producir. ¿Qué va a pasar ahora, Nicolás? Bueno, yo creo que me parece que lo dije la semana pasada en relación con el primero, ¿no? Yo en aquel momento me sentí orgulloso de las instituciones españolas por su reacción ante una situación concreta de una gravedad humanitaria tremenda, y me sentí también tranquilo cuando el ministro de Asuntos Exteriores, tal vez no otros, pero el ministro de Asuntos Exteriores dijo que esto no era un precedente, sino que era un hecho aislado en el que la sociedad española, el gobierno español, se movilizaba para enfrentarse a una situación de este tipo. Me sentí más orgulloso, además, teniendo en cuenta la reacción fascistoide de los representantes de las instituciones italianas, por cierto, muy amigos de algunos que están en las instituciones catalanas. Claro. Pues eso no está mal en remarcarlo, que algunos de estos son verdaderamente amigos fraternales de los nacionalistas catalanes. Tercero, este fin de semana hay una reunión en la Unión Europea sobre este asunto, por cierto, en el que han dicho ya países del este que no van a ir, pero Alemania, Francia y España y otros países tienen que enfrentarse colectivamente a este asunto, que efectivamente va a ser recurrente no los próximos meses, los próximos años. Estamos en un periodo de migraciones del sur hacia el norte que es inevitable y que tenemos que enfrentar con inteligencia, serenidad y una cierta solidaridad. Y a mí también, tengo que decirlo, no me disgustaría que Europa, la Europa que defendemos la mayoría, sabiendo que tiene este problema y sabiendo que es grave, aún así diera un golpe en la mesa ante reacciones como la de los italianos y otros países europeos. ¿Sí? A mí me asombra, más allá de la distorsión que supone el comportamiento de Salvini, incluso en lo retórico, incluso en cómo habla, de cómo alude a estos inmigrantes, Caravomán, en fin, habla de ellos como si fuera algo de eso, sí. El viejo sueño de cañonear barcos en alta mar, que parece encarnado en este hombre. Pero más allá de eso, lo que no entiendo es cómo, o sí lo entiendo, este caos por el cual, incluso para cuestiones de una gravedad humana tan extrema como al final Europa se comporta por espasmos. O sea, no puede depender todo o de la buena voluntad de un presidente más allá de la honorabilidad de sus intenciones, o de lo capullo que puede llegar a ser otro, un ministro de Interior o algo así. Sino, ¿por qué no tiene resuelto un protocolo Europa para esto, que implique a todos sus miembros, sin tener que depender de la dádiva que da un barco en concreto, un presidente sensible, que por la mañana se levanta y dice, bueno, a esto los salvo, y por los demás no puedo hacer nada, pero estos en concreto los voy a salvar yo? Y pues, no debería depender de eso. Pero es que este es el tema que está debilitando de manera más fuerte a la Unión Europea. Este es el problema número uno de la Unión Europea. Y en el que más se nota eso, las disensiones internas y los códigos morales distintos. Y los movimientos que hay en el seno de los países de la Unión Europea entre los ciudadanos críticos y contrarios a la Unión Europea, en buena medida se deben a la cuestión de la inmigración. Es que la Unión Europea podría romperse, ya se ha roto en parte con el Reino Unido, pero es que podría romperse por el asunto de la inmigración. Italia ahora es otro ejemplo. La movilización que hay en Italia, hay que recordar
que los dos partidos del gobierno italiano ganaron las elecciones. El movimiento 5 Estrellas, no se habla tanto porque Salvini es de la Liga Norte, pero 5 Estrellas está en esto. Es que ganó con un porcentaje importantísimo las elecciones en Italia. Hay que recordar esto, la Unión Europea lo tiene muy complicado con esto, y Pedro Sánchez también. Porque cuando Pedro Sánchez decide acoger al Aquarius, tengo la impresión de que cuando lo decide no piensa en el día siguiente, en lo que tú decías, Carlos, va a haber otro barco. No solo otro barco, es que va a haber muchos barcos, y ahora el presidente del gobierno tiene que explicar qué va a hacer con todos los que vienen a continuación. A ver, Tron, Ángel Expósito, buenos días. ¿Qué tal, familia? Muy bien. Fíjate, estamos hablando de una cosa que seguramente tú podrías añadir algún detalle más. Alguno y muchos, me lo habéis dejado votando. Mira, conocí en la tarde a un personaje que yo no sé si el tal Salvini o tantos otros que le han votado, por cierto, sería capaz de soportar mirarle a la cara. Se llama Pablo Perales. Es un marino de la Armada española, es buzo. Estos son unas bestias, ¿eh? O sea, para ser buzo de la Armada hay que ser Superman. Bueno, pues él es uno de ellos, ¿eh? Junto a otros compañeros, hace unos meses se tuvo que tirar literalmente al mar a sacar gente en una operación de rescate en uno de estos barcos como los que comentaba Edurne ahora mismo, que tantos van a llegar. Cuando cayó al agua, sacó a una mujer y hoy en día mantiene contacto con esa mujer a través de Facebook. Es una nigeriana. Mira, escucha a Pablo. Esta chica, cuando cayó, estaba claro que no había nadado en su vida o que le tenía pánico al agua. Y bueno, se puso primero a gritar y después pues cerró la boca, los ojos, que es una reacción muy habitual. Y nada, yo me tiré por ella y la subí a la embarcación. Bueno, al día siguiente, ya en el barco de la Armada, en el buque Cantabria, un barco enorme, mucho más que una fragata, la chica le reconoció. Habían rescatado a cientos de personas esa madrugada, en esa operación de rescate peligrosísima. La chica le reconoció. Y mira qué bonito. Se acercó una chica a mí, empezó a hablar en inglés y me dijo que ella era aquella chica que se había caído de la embarcación, que muchísimas gracias, que lo había pasado francamente mal y que si nos podíamos hacer una foto juntos. Y claro que le dije que sí, por supuesto, y nos la hicimos. Y sentí que a lo mejor podía echarle una mano más allá de que llegara a tierra. Y escribí mi teléfono móvil en un papel y se lo entregué. Ella me dijo que estaba muy bien, pero que lo mejor es que le diera mi Facebook. Está en Milán, está con parte de su familia, sube fotos muy a menudo y yo me llevo una alegría siempre al verla. Ahora la chica está en Milán, como digo, está fenomenal. Pero luego tiene otra historia, Pablo y los suyos, ¿eh? Pablo es uno más de ese equipo de buzos de la Armada, como de la Guardia Civil o como de tantas ONGs que están allí jugándose la vida sacando gente, ¿no? La historia de cómo rescata a un hombre ya directamente cuando caía hacia el fondo del mar y el buzo se mete para abajo, ojo con todo el equipo, ¿eh? Mira, escucha. Estaba completamente al borde del ahogamiento, sacaba un poco la cabeza del agua, se volvía para abajo y me tiré a por él y lo conseguí sacar a superficie. Me dijeron que el hombre ya le latía el corazón, pero que 55 minutos de reanimación más lo que había hecho yo seguramente diera lugar a daños neurológicos muy graves. Cuando me iba para la cama me vino una compañera y me dijo que me llamaban a la enfermería. Y nada, pues ahí estaba el hombre en perfecto estado, hablando. Me dijo el médico que lo habían tenido que sedar un poco y todo de lo nervioso que estaba el hombre, pero de alegría, ¿eh? Pues Pablo Perales. El buzo de la Armada, de verdad, los buzos de la Armada, yo no meto la cabeza debajo del agua ni... Lo metes tapándote la nariz, o hacia el pero así, guapa, bueno. O sea, que para mí me pareció superhombre. ¿Cómo se llama, Expósito, esta unidad que son buceadores de combate, que son como nuestros SEALs, que son las fuerzas especiales de la Armada? Que son eso es Fuerza de Guerra Naval Especial, esos son otros. Sí, estos están basados en Cartagena. Y no van en este tipo de operaciones. No, pero son más de combate, ¿no? Sí, son más de combate y de rescate. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella ciudadana francesa que sacaron del barco? Que sacó sí. Eso fue la Fuerza de Guerra Naval Especial. Son nuestros SEALs, efectivamente. Pero estos son los buzos, en este caso esa unidad de Ferrol. Me pareció un testimonio tan bonito, contrastándolo ayer por la tarde con ese Salvini que decías, David, que me pareció que hay que subrayar. Oye, Ángel, una pregunta técnica, ¿eh? No estoy expresando una preferencia, solamente algo que no entiendo. Me vas a pillar. No, ¿por qué cuando hay rescates en alta mar cerca de las costas de Libia
siempre se busca un puerto europeo donde dejarlos, porque nunca se contempla la posibilidad de volver a dejarlos en Libia. No, porque de hecho ni los barcos, ni siquiera los aviones, y yo he estado en ambos, pueden entrar en el espacio marítimo o aéreo libio. Bajo amenaza. Hay una vertical, sí, claro, tú te estás entrando en otro estado. Hay una vertical, por así decirlo, de esas millas náuticas, no sé si son 2 y pico, no sé, es muy poco. O 12, no me acuerdo. Esa vertical, el avión que está avistando pateras, y yo las he visto desde ahí arriba, no puede traspasar esa vertical. Yo he visto los rascacielos de Trípoli al fondo y no llegas a sobrevolar suelo libio. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los barcos negreros? Los sueltan justo en la línea. Ellos saben medir. Claro. Y a partir de ahí, por así decirlo, empujas la barquita Estos no vuelven al fuera, Mediterráneo claro. abierto. Claro. Conclusión, tanto el avión militar que avisa al control militar naval que suele estar en Roma o en Sicilia, y desde ahí el portaaviones de turno manda a la ONG más cercana o al barco de la Armada Europea, en este caso más cercano. Claro, que no puede volver a Libia. Claro, Y luego, de todas- y claro, lo que dice Salvini de aquí que no los dejen, vale, pues que ahí no los dejen, pero es que es la propia Guardia Costera italiana y la propia Armada italiana la que manda a rescatar a esta gente, que es lo que pasó con el Aquarius. Me alegro de saludarte, Tron. Adiós, familia. Hasta la próxima. Herrera en COPE. Estar informado. Pablo Casado Blanco, que es vicesecretario en la estructura del Partido Popular y que, como saben ustedes, es uno de los candidatos a presidir el partido en esta carrera que se ha establecido, que comienza ahora y que finalizará en el Congreso de junio en Madrid. Hoy nos visita amablemente en este estudio, como han hecho otros candidatos y como harán algunos de los 7, todos los 7, claro, que quieren dirigir al Partido Popular después de Mariano Rajoy. Señor Casado, me alegro mucho de saludarle. Muy buenos días, don Carlos. Están enfadados con usted porque usted ayer estuvo en León y dicen eso es hacer campaña antes de que toque. No, no es así, porque el comité organizador está informado y porque ayer no hice campaña. Lo que pasa que, bueno, algunos visitamos las sedes fuera de campaña y lo que hice es, como tengo que recorrer 50, distribuirlas en los 14 días que teníamos desde la presentación de las candidaturas, y ayer fui a mi tierra. Mi padre nació en León, yo nací en Palencia y soy diputado por Ávila, y hoy iré a la tierra de mi mujer, a Levante, de Elche, que es desde donde es... pues donde es ella, y luego Alicante, Valencia y Castellón. Pero no a pedir el voto, simplemente a decir que la gente se inscriba para votar y que los presidentes provinciales y autonómicos den libertad de voto. Yo creo que si hacemos una elección de cada militante un voto, lo que hay que dejar claro es que es importante que se participe. Yo ya hice en el 2009 el primer congreso por elección directa y salió muy bien, sé lo que es, y lo que hay que hacer es recorrerse España, tocar al afiliado, que te pregunte, y yo creo que no es necesario hacer ni posicionamientos ni pedir a la gente que se retrate. Yo no he pedido avales, por ejemplo, y aún así pues hemos presentado la candidatura a 5.000 avales a través de WhatsApp, de Internet, de email. Creo que la política ha cambiado y nos tenemos que dar cuenta que el afiliado también quiere que nos adaptemos a esa política que ha cambiado. ¿Y qué hace que sea usted mejor candidato que el resto de los que se presentan? Bueno, yo con humildad castellana no soy mejor que nadie. Lo que sí que creo es que propongo un proyecto mejor que el resto. Para empezar, porque es el proyecto de la ilusión. La ilusión es yo creo que la parte fundamental de la política, como lo es también de la vida, para casarte con tu pareja, o para emprender un negocio, o para dirigir un programa de radio. La ilusión es fundamental, y en política se ha perdido la ilusión en general, y en nuestro partido, después de las legislaturas tan complicadas que teníamos, hace falta revitalizar y volver a conectar con ese afiliado, para empezar, y ese votante que se fue a otras opciones políticas o se quedó en casa. Yo creo que el Partido Popular tiene que volver a ambicionar esos 11 millones de votos, ser el partido hegemónico del centro-derecha, aglutinar a liberales, a conservadores, a demócratas cristianos, e incluso en los procesos electorales poder recibir los votos de los socialdemócratas que están hartos del PSOE, como pasó en el 2000 o en el 2011. Pero tenemos que tener una serie de identidad fundamentales. Con lo cual, primero, ilusión. Segundo, unidad. Creo humildemente que la candidatura que estoy proponiendo es la única que garantiza la unidad. Y un partido roto es un partido perdedor. Después de las primarias socialistas,
que es verdad que fueron, bueno, pues sí, muy interesantes de seguir. Al final el partido perdió casi 40 escaños, porque un partido cuando se fractura no es electoralmente competitivo. Y lo tercero, que yo creo que también es, bueno, es fundamental para hacerlo, es bueno, plantear un proyecto sin complejos, en el que reivindiquemos nuestras señas de identidad. Yo he dicho que son 5. La libertad individual, económica, impuestos bajos, la persona en el centro, fuera de colectivismos. En segundo lugar, la unidad de España, no solo con el tema de Cataluña, por supuesto, sino también en País Vasco y la que nos viene en Navarra. En tercer lugar, la defensa de la vida y de la familia y de todas las políticas sectoriales que dependen de ello, educación, sanidad, pensiones, natalidad. En cuarto lugar, la defensa de la seguridad. Nadie más defiende la seguridad que nosotros, la ciudadana, la jurídica, la prisión permanente revisable y la defensa de las víctimas del terrorismo. Y en quinto lugar, la honestidad y la eficacia en la gestión, que por desgracia en los últimos años, con algunos casos tremendos, pues esa honestidad ha sido puesta en duda y hay que rehabilitar cuanto antes nuestra honorabilidad. ¿Y si usted gana, incorporará a su equipo a alguno de sus contrincantes? Bueno, por supuesto, esta candidatura está abierta a todos los que quieran, incluidos los candidatos, que me parecen personas estupendas, y ya lo he dicho, cuando se han publicado informaciones que también se apelaba a que nosotros nos integráramos, yo lo que he dicho es que yo quiero contar con todos. En el Partido Popular nadie sobra, todo el mundo cabe, pero tenemos que abrir más espacio a gente que venga de fuera, gente de la sociedad civil. ¿Cuántas plataformas, ahora que está aquí Nicolás, Libres Iguales, Florida Blanca, Villa Cisneros, la Fundación Civismo, el think tank Alternativas? ¿Cuánta sociedad civil en España que piensa como nosotros, que quiere una derecha liberal, conservadora, sin complejos, pero que empiece otra vez a enarbolar las banderas que a lo mejor no hemos perdido, pero que la situación política ha empañado, ¿no? La minoría parlamentaria, la crisis económica, el desafío independentista, esas banderas que ahora a lo mejor hay que volver a limpiar o que hay que volver a enarbolar, las quiero, si se me permite, liderar yo, porque creo que la España de los balcones, la España de las banderas, lo que está pidiendo es un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Ortega, un proyecto ilusionante que diga tenemos que volver al gobierno cuanto antes porque España lo necesita. María Edurne. Sí, buenos días, señor Casado. Yo le quiero preguntar por los apoyos, porque ahora la pregunta que se hace todo el mundo es ¿con qué capacidad de apoyos cuentan cada uno de ustedes? En su caso, entre los 3 candidatos a los que se les da más posibilidades, Soraya Santamaría, Cospedal y usted, Cospedal y Saez de Santamaría han presentado muchos apoyos importantes, exministros, líderes importantes. ¿Tiene usted de entrada o en principio, en este principio de carrera, aparentemente menos apoyos? ¿Cuál es su percepción de esos apoyos? Bueno, la percepción es, yo no estoy de acuerdo en que haya que poner a los compañeros en la tesitura de tener que elegir públicamente. Creo que eso es otro de los cambios de la política. No hay que coleccionar personas relevantes, sino que hay que coleccionar votos de los afiliados y de las bases. En este caso, luego ya, a la hora de formar un gobierno, pues yo soy el primero, o a la hora de formar un equipo, soy el primero que intentaría rodearme de los mejores, de los que están en el partido, incluso de los que están en la sociedad civil, porque España tiene gente muy buena que ha perdido la esperanza en la política. Y si la política no da esperanza, el país no va a ser un país de futuro. Entonces lo primero es eso, es decir, que no voy a coleccionar apoyos, aunque respeto mucho lo que se está haciendo, porque quiero ser el candidato de la base, de los que son nuestros jefes, los que tienen que votar. Lo que sí que puedo decir es que yo creo que soy el candidato que menos gusta a la izquierda. Eso es importante decir. O sea, aquí yo he oído hablar de, no, es que hay que plantear esto como una preprimaria para las candidaturas a la presidencia del gobierno. No. El militante merece que esto sea una elección para el partido, que no es un fin en sí mismo, pero que son los instrumentos en democracia imprescindibles para mejorar la sociedad. Pero es muy importante que si el partido no está unido, está fuerte, está ilusionado, ha cambiado y se ha renovado en lo que no ha funcionado, es imposible que seamos atractivos en la opción electoral municipal, autonómica, europea, andaluza del año que viene, ni en las elecciones generales. Luego ya podremos hablar de qué personas nos tienen que acompañar o podremos hablar de qué procesos electorales tenemos que liberar. Pero ahora mismo tenemos que fortalecer el partido. Y creo además que este partido, cuando ha gobernado en España, a los españoles les ha ido bien. Es decir, que tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado. Yo, si algo puedo presumir, es que siempre he tendido puentes con los compañeros, incluso reivindicando nuestra historia, que hay que estar orgullosos de ella, pero también siendo autocrítico y pensando que hay que cambiar cosas. Y hay muchas veces, yo creo que pongo un ejemplo, cuando se te cae un tabique de un baño, pues es cuando a lo mejor aprovechas para alicatarlo. El baño funcionaba así, pero se ha caído un tabique, nos han echado del gobierno. De formas, en mi opinión, dudosas, pero nos han echado del gobierno, que es lo peor que le puede pasar a un partido político. Te han echado del poder.
el poder para mejorar la vida de la gente. Bueno, pues aprovechemos ahora que ha pasado eso abruptamente a renovar algo que funcionaba pero que puede funcionar mucho mejor. Eso es lo que yo propongo de forma constructiva, de forma integradora, pero creo que no hay tiempo que perder. Gistau, Nicolás. Sí, yo tengo que decir que efectivamente a todas las actividades que hemos hecho algunas plataformas cívicas, le he visto al señor Casado acciones que muchas veces han creado recelos en determinados ámbitos cercanos a él, pero yo solo le iba a hacer una pregunta. ¿Tiene usted la sensación de que le están poniendo obstáculos artificiales a su carrera a la presidencia, para la presidencia del Partido Popular? Bueno, yo creo que evidentemente mi candidatura bueno, pues ha podido despertar el intento de buscar qué he hecho yo mal. Yo tengo 37 años, formo parte de una generación que ya está dispuesta a asumir responsabilidades, ¿no? La gente dice, no, eres muy joven, no deja de ser muy joven. Bueno, es que el presidente Suárez, el presidente González, el presidente Aznar, el presidente Kennedy, el presidente Obama, el presidente Macron, empezaron sus responsabilidades con estas edades. Y yo creo que es un poco, es un infantilismo social pensar que alguien por tener casi 40 años no está preparado. De hecho, bueno, pues mis amigas y candidatas, Soraya y María Dolores, con mi edad ya eran vicepresidenta del gobierno o secretaria general del partido, con lo cual es verdad que han buscado primero a ver si esa inexperiencia era mala, cosa que yo creo que todo lo contrario, la gente ahora lo que quiere es no llevar mochila, que no hayas tenido una experiencia que te pueda lastrar. Como no tengo ningún caso de corrupción, ni tengo ningún caso patrimonial, ni tengo ningún caso ni siquiera personal o familiar reseñable, pues han intentado buscar algo tan nimio como, vamos a ver este curso que tiene, de hace 10 años, y lo han intentado poner en portada. Yo hablaba de guerra sucia, no sé de dónde viene la guerra, pero hombre, evidentemente cuando las noticias coinciden con la presentación de candidatura, o con la publicación de una encuesta que te pone en la Alcaldía de Madrid, o con un pronunciamiento serio en relación a Cataluña, pues yo creo que las casualidades no existen. La reflexión que hago no es sobre mí, es sobre si España y el periodismo y la política tiene que poner de relieve cosas tan nimias en vez de abrir un debate sincero y sin complejos sobre qué hace falta para reconstruir el centro derecha español. Y yo creo que eso es bueno, a lo que yo me refería ayer, aunque, insisto, mi candidatura va a ser de guante blanco. Yo jamás he criticado a un compañero y además, como llevo en esto de los medios más de 10 años y 3 como portavoz, si algo se me ha echado en cara ha sido eso. Yo he estado en los momentos peores y en los sitios a los que nadie quería ir defendiendo las siglas del Partido Popular, incluso cuando había casos de corrupción de gente que yo no había visto en mi vida, incluso en las noches electorales en las que yo bajaba a la planta baja a dar cuenta de unos resultados en los que evidentemente poco había tenido que ver. Por eso, estando orgulloso del partido, tengo la legitimidad de decir que tengo un proyecto en el que cabe todo el mundo, pero que la política, como carrera de relevos, no como maratón, la política tiene que haber una renovación integradora, creo que presupone que si tienes un plan de futuro tienes que salir a conquistarlo. No puedes arrastrar los pies, no puedes quedarte parado. Y por mucho que nos disparen o por mucho que intenten poner en duda un proyecto legítimo y creo que bueno para España, yo seguiré adelante. Listo. Buenos días, señor Casado. Buenos días, David. Hace mucho tiempo que no me encontraba con alguien más interesado en ponerse años que en quitárselos. Cada vez ocurre menos en la edad mía. No, iba a hacer otra pregunta, pero me acaba de llamar la atención la naturalidad con la que usted se refiere a actos de guerra sucia oportunamente vinculados a momentos políticos beneficiosos para usted procedentes de su propio partido. Me gustaría que me diera más detalle de eso. Cuando usted formula estas sospechas, ¿a quién se está refiriendo en concreto? No, yo no he dicho que sean del partido y de hecho creo que no lo son. Sí, porque ha dicho que coinciden en momentos en que las encuestas le dan muchas expectativas para ser alcalde de Madrid o para... Sí, pero bueno, pues a lo mejor vienen de la oposición o a lo mejor vienen de bueno, circunstancias internas de universidades o de circunstancias internas entre medios de comunicación. Pero es que no me importa, es que lo que me da pena es que tenga que estar dando cuentas de esto cuando yo creo que lo que hace falta ahora en España es trazar un proyecto de futuro que es imprescindible. Yo llevo, por ejemplo, 2 años participando en un grupo de debate en el Foro Económico de Davos, de muy poco nivel, es decir, somos políticos jóvenes, europeos, a algunos les ha ido muy bien, empezamos hace 2 años y de ahí ha salido ya el primer ministro austriaco, está un comisario de la Unión Europea, está la primera ministra serbia, está el primer ministro de Estonia, bueno, y luego pues hay gente que no nos ha ido tan bien como a ellos, pero llevamos 2 años hablando, por ejemplo, de temas que yo sí que oigo luego cuando viajas a Estados Unidos o a Francia o al Reino Unido, de la 4ª revolución industrial, de la nueva educación,
de la sostenibilidad del sistema de pensiones a nivel mundial, de la natalidad, de los retos de la nueva ecología, de los retos de la nueva energía, de la geoestrategia, del comercio internacional. Y aquí en España estamos en el monotema, que es muy importante, en el monotema del conflicto entre partidos, y luego, evidentemente, con temas fundamentales como la unidad de España y como la crisis económica, pero que la gente lo que quiere es que tracemos un proyecto de futuro, ya no al 2020, sino al 2050. ¿Qué España queremos? Lo curioso es cuando usted dice que estos temas no se han tocado en España, su partido gobernó 7 años y no los ha tocado. Y usted ha convivido con un partido al cual ha acusado en su primera declaración de romper las banderas de la derecha, que hay que recuperar. Quiero decir con esto que y usted formaba parte de la dirección del partido. Que ha hecho todo eso, que ha abandonado los valores del PP, según usted mismo dice, sus banderas, que ha esterilizado el debate y que ha convivido y que le ha obligado a usted como portavoz a convivir con hechos muy desagradables relacionados con la corrupción. Entonces, sus últimos años en el PP tienen que haber sido una tortura. No, todo lo contrario. Yo he dicho que he defendido y a mucha honra a este partido. Y yo no he dicho que este partido haya abandonado las señas de identidad. Yo he dicho textualmente que o la crisis económica o la fragmentación parlamentaria o la situación en Cataluña ha hecho que lo urgente nos impidiera hablar de lo importante, que por cierto es una frase del presidente del gobierno anterior, Mariano Rajoy, con el que he tenido el honor de trabajar. Y evidentemente he dicho que soy una candidatura que reivindica nuestro pasado con orgullo, pero que también es autocrítico en lo que podemos mejorar. Y he puesto el ejemplo precisamente de que cuando pasa algo abruptamente te puedes dedicar a renovar aquello que no era imprescindible, pero que de cara al futuro, para tomar impulso, hay que ir haciendo. Es decir, que con la legitimidad de quien ha defendido esto y quien nunca ha dicho nada con lo que no estuviera de acuerdo. Siendo portavoz a veces, y os pasará a vosotros, puedes tener que guardar silencios, por lealtad, por las circunstancias. Pero yo nunca he dicho nada de lo que tenga que arrepentirme. Yo he tenido muchísimas críticas, por ejemplo, desde el independentismo catalán. A mí se me ha pedido mi reprobación en el Congreso por decir, por ejemplo, que los partidos políticos independentistas no deberían llevar en sus fines causas ilegales. El señor Tardá pidió mi reprobación en el Congreso a la vicepresidenta del Gobierno, en una sesión con pregunta oral. A mí se me ha criticado muchísimo con la cuestión de Navarra, a la hora de hablar del anexionismo que pretendían los abertzales o los partidos nacionalistas vascos. A mí se me ha criticado muchísimo también por mi política fiscal. Yo recuerdo una portada de Expansión en las elecciones del 2015 en la que decía el IRPF debería estar por debajo del 40%. Fue portada en plena campaña electoral, me la jugaba en Ávila. Bueno, al final sacamos el mejor resultado de España en la circunscripción que yo encabezaba. A mí se me ha criticado por defender la vida y la familia. Recuerdo una entrevista en La Sexta Noche, en la que se me preguntó qué pensaba sobre la ley del aborto de Zapatero y contesté en plena polémica lo que yo pienso sobre la ley del aborto de Zapatero. Es decir, yo reivindico lo que hemos hecho, porque el Partido Popular lo ha hecho muy bien y porque hemos conseguido evitar el rescate, evitar la quiebra territorial y derrotar a ETA. Lo que hay que hacer ahora es, bueno, tener la humildad de decir, bueno, vamos a hacerlo incluso mejor. Y para eso no quiero cambiar a nadie o no quiero excluir nada, sino simplemente aportar. Yo creo que los proyectos de construcción por adicción son los que acaban siempre triunfando. Dígame, ayer el exteniente de alcalde de Madrid, el señor Pedro Calvo, que hizo el mismo máster en la Rey Juan Carlos, del que hablábamos hace un momento, dijo que no hizo ni el huevo y que, eso en palabras textuales, y que obtuvo sobresalientes sin entregar nada. ¿Cree que con esto quiere decir que su caso pudiera ser parecido al suyo? No puede serlo porque en mi caso no era un máster finalista sino un curso de doctorado, es lo que intentaba decir anteriormente. Fue 5 años antes y bueno, la regulación era distinta, el nombre era distinto y también los requisitos para convalidaciones eran distintos. Yo creo que nadie ha hecho un ejercicio de transparencia como yo he hecho para un tema tan menor como un curso de acceso a un doctorado que luego no hice. Es decir, yo ahora a día de hoy no tengo nada, porque eran un curso de doctorado que, como bien sabéis, los que teníais el antiguo DEA, Diploma de Estudios Avanzados, si no sacabas el doctorado no tenías nada. ¿Podías poner el DEA en tu currículum? Sí. Por eso yo pongo que tengo ese máster, porque ahora se llama máster. Pregúntenle al señor Zapatero por qué en la adaptación de Bolonia lo llamó máster. Yo es cuando acudí, hice lo que se me pidió y ahora mismo no tengo tesis. No podría ni ponerlo en la pared porque si no tengo la investigación realizada, no tengo ni siquiera ese acceso a la investigación. Por tanto, yo creo que ya es... bueno, ya no puedo dar más explicaciones. Yo creo que a mí se me ha llegado a decir que he hecho mal en poner cursos ejecutivos de la Universidad de Harvard porque se impartieran en el IES. Oiga, ¿y yo qué culpa tengo de que las universidades americanas ya tengan casi un 20% de sus cursos fuera del campus?
no solo en el IES, y los imparten en la Sorbona, y los imparten en Dubái, y los imparten en Australia. Es que ahora se ve mal que un político en su verano se forme. ¿Qué modelo de políticos queremos? No nos gustan los políticos a la americana, el señor Trump, el señor Bloomberg, no, es que son la casta, vienen ya forrados. No nos gusta a la francesa, los enarcas, ¿no? Que se forman para ser políticos, ¿no? Que pasan a ser concejales, luego alcaldes, o a los Kennedy, por ejemplo, en América también, asistentes de fiscal, asistentes de congresistas, gente que ha estado en la política toda la vida. Tampoco nos gusta. Parachics, tal. Bueno, ¿qué políticos queremos? Eso sí, luego nos quejamos y los políticos estamos más de 8 años en el cargo. Yo quiero ser independiente. Yo, si no gano este proceso, no tengo ningún inconveniente, y se alegrará mucho mi familia, de pasar a la vida civil. Yo tengo 2 hijos y una hipoteca. El día en que yo no me encuentre competitivo para pagar la hipoteca en la política, fuera de la política, perdón, mire. Pero claro, yo, sinceramente, nos encontramos en una tensión en la que, ¿qué modelo queremos de políticos? ¿Queremos solo funcionarios de la Universidad Complutense de la Facultad de Políticas? Eso es lo que queremos. No podemos captar. Estamos con irregularidades y con incompatibilidades hasta para fichar cirujanos. Hay un caso, el portavoz de la Asamblea de Madrid, por ejemplo, amigo mío, que es un cirujano de la Anderson y un jefe de servicio, que dice, oye, yo es que si no tengo la compatibilidad para seguir operando, yo en 4 años ya no puedo ejercitar mi profesión. Entonces, bueno, vamos a ver qué reflexión tenemos para esto y, sobre todo, que no haya un encarnizamiento para aquellos que no hemos hecho nada mal y, como un medio de comunicación titulaba en una portada, no es irregular ni ilegal, pero no es habitual. Es que eso yo lo he visto entre comillas. Pero bueno, ¿pero cómo que no es habitual? Esto es como decía Mitterrand, la ética de la república es la ley. Oiga, mídense a los políticos y a los ciudadanos por la ley, como ciudadanos libres iguales. Oiga, y lo que es habitual o no es habitual, tendrá que decidir cada uno lo que hace el fin de semana y por la noche. Si estudia, no estudia, o si el fin de semana, o si en su verano, estando soltero, se iba de farra, o se iba a Estados Unidos a pagar un curso porque no se podía coger un año entero para hacer un MBA. No. Lo que es legal, quiero decir, es moral. Sí, lo que es legal es legítimo. Eso, hay veces eso es lo que yo creo. Se organiza el argumento de lo legítimo, como dando a entender que pasa por legal, pero sin embargo hay una legitimidad que no supera. La legitimidad la marca la ley. Lo legal. Pero bueno, decías... Sí, no, una cosa, es la batalla interna tenemos un minuto del Partido todos. Popular, que después del funeral que hicisteis ayer a Rajoy, pues la verdad es que sorprende que tengan en esta batalla 7 personajes. Pero yo tengo que decir una cosa sobre, y no me quiero meter, sobre Casado, yo no metiéndome con los másteres ni ninguna cosa de estas. Yo he tenido la oportunidad en los últimos años de debatir con diferentes dirigentes de diferentes partidos políticos. Y cierto es que con el señor Casado ha sido con uno de los que más me he divertido, porque ha sido capaz de utilizar conceptos abstractos, hablar de política general, establecer principios de futuro, con los que podía debatir. Es decir, otros eran por desgracia, me venían con la circular del partido, y eso pues no es nada interesante, ¿verdad? Y con él sí he podido discutir de política en serio, en profundidad, desde puntos de vista diferentes, en algunas ocasiones y en otras no tanto, ¿no? Pero tengo que decirlo que sí creo, mira que yo lo he denunciado muchas veces, la falta de preparación de los políticos españoles. Casado no es de los menos preparados, con toda seguridad, Una pregunta que me puede responder con sí o con no. Es que antes, en una cosa que ha dicho usted, sobre todo en la alusión a su familia, me ha dado la impresión de que considera que si este proceso sale mal, usted está acabado para la política. Ha dicho que volvió a la vida civil. ¿Eso por qué es? ¿Porque se la juega con esto y acaba? ¿O porque cree que van a ser muy crueles los ganadores y no van a acoger a los perdedores en este proceso? No. Yo lo que he dicho es que en la política hay que tener siempre la conciencia tranquila para que cuando los electores quieren o tus compañeros quieren te puedas ir. Es que igual ha sido un lapsus, pero ha dicho que su familia estará encantada si pierde este proceso porque volverá a la vida civil. Por supuesto que mi familia estará encantada porque la política evidentemente se ha convertido en una profesión de riesgo. Pero da por seguro que si pierde este proceso vuelve a la vida civil. No, doy por seguro que mi familia estaría encantada, que no me reconocieran por la calle, de que no me insultaran en los medios de comunicación y de que pudiera defender mis mismos principios desde esta óptica, pero también digo que están muy orgullosos y me apoyan. Pero no, yo igual que digo que voy hasta el final y que no he aceptado ninguna oferta de integración, porque yo creo que no soy la libre de nadie, ni la tercera vía de nadie, sino que creo que es una candidatura que merece la pena. Igual que digo eso, digo que mi vocación es la política, pero que no seré de los que se aferren al sillón y que no soy de los que me he presentado para garantizar mi puesto, para luego pactar. Sería una traición a los que me están apoyando y sería una traición a mí mismo. Esto último que nos dice de que no ha aceptado ninguna oferta de integración, ¿esto significa que está descartado que usted pueda llegar a un acuerdo antes del día de la votación con algún otro candidato o candidata? No, yo esperé una semana a ver si se presentaba otro candidato. Yo no creo que
bueno, pues que haya que estar cerrados a integrarse, pero bueno, yo abro mi candidatura a que se integren otros, porque yo la he presentado antes de los que ahora se están presentando, digamos, en esta semana, y sinceramente yo quiero ir hasta el final y creo que este proyecto es el proyecto de la unidad y no podemos fracturar el partido, y es un proyecto ilusionante y la gente yo creo que quiere un cambio constructivo, pero un cambio. Y más con la situación que tenemos ahora mismo en España, en la que si el partido no se fortalece, los procesos electorales no van a salir bien. Creo que estas ideas son compartidas por muchos españoles, algunos afiliados, otros votantes y otros que a lo mejor están deseando una sola excusa para volver a confiar en nosotros. Y yo lo que les puedo decir es que con este proyecto estoy convencido de que podrán volver a confiar y que el Partido Popular volverá a ser ese partido hegemónico en el centro derecha español. Señor Casado, don Pablo, me alegro mucho de saludarle, le deseamos lo mejor y si el día que usted quiera, ya lo sabe, expresar su opinión sobre cualquiera de los asuntos del día, aquí nos tiene encantados, le escucharemos con mucho gusto. Muchas gracias, don Carlos. Hasta pronto. Gracias a todos. Salvini no es un marciano, ni un venido del infierno, solamente es un racista que en cualquier sitio hay a cientos. Ahí tienes a Cataluña, un racista pinturero preside a los catalanes, aunque a la mayoría de ellos no les guste lo que piensa, ni ese estilo tan chulesco de ofendido en las rebajas, porque él es un ser supremo. Salvini dice unas cosas que no te suenan a nuevo. Ya las decía aquel Hitler, que con el mismo desprecio hablaba de los judíos, los gitanos y los negros. Pero Quim Torra y Salvini han alcanzado sus puestos porque en plena democracia muchos votos recibieron. Se supone que de gente que se une a sus argumentos. ¿Fascistas los italianos? ¿Y los franceses conversos que votan ahora a Le Pen son fascistas desde lejos? ¿Y ese alcalde que hay en Blanes y dice que al sur del Ebro ya son tierras del Magreb y allí comienza Marruecos? ¿Nacido él en la Alpujarra, es fascista o es un memo? Y también él fue elegido por los que aman el proceso y democráticamente todos le pagan su sueldo. No les echemos la culpa a los diablos del Averno, la mala suerte, el destino, la fatalidad y su riesgo. Los elegimos nosotros y nos parecen muy buenos, y si luego a las personas las llaman el cargamento, con sonrisa suficiente para mostrar más desprecio, es igual que si nosotros dijéramos el Parlamento. ¿Por qué votan a Salvini? El origen es el miedo a lo diferente y a un problema muy complejo, porque si llegaran todos al continente europeo, repartiríamos ruina y de hambre todos compuestos, nadie salvaría a nadie y todos pobres perfectos. No es fascismo ni maldad, es sencillamente el miedo, la pesadilla y la angustia de que esto que ahora tenemos se diluya como azúcar y sin que se haya resuelto. Vengo con voz de cantao. Es la... ¿Esta no era la voz de la rana Gustavo? No, sí, también. La gustaba mucho la rana. Entre Juncal y la rana Gustavo. Hola, buenos días. Soy la rana Goyito, la rana Gustavo de Rerancope. Me parecía fascinante. Era extraordinario. No, esto no es fruto de la voltereta. Esta era la periodista, ¿no? Es fruto del pluriempleo. Ayer hice 2 bolos. ¿Sabéis lo que está ocurriendo en Madrid? Ciudad en la que, como todos ustedes saben, cada día hay 50.000 actos. Bueno, pues ahora por el Mundial los calendarios están cambiando y entonces concentran los actos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en un solo día, para evitar que coincidan con los días importantes de los partidos de fútbol. Pues ayer, aunque jugaba Croacia contra Argentina, yo tuve que presentar 2 bolos seguidos. Bueno, las estrellas somos así. Bueno, hablando de esto, para casa. Esto que me llevé para casa. Que te voy a decir, que estamos, fíjate, he bicheado entre muchos de los tweets, de las opiniones en las redes sociales en relación al partido de Argentina de ayer, y me he quedado con uno que firma Alberto Herrera, y digo, ¿será el hijo de Carlos? Bueno, pues no, es un Alberto Herrera que lo está petando. Dice, Messi, escúchame, méteme un gol en todo el Mundial, solo uno, por favor. No te pide que resolvas ecuaciones. Una cuchara de plástico tiene más peligro que vos. Dice, Mascherano, eres una nave industrial de panceta. Sí,
Y así todo. La crueldad que es una cosa tremenda. En estas el mismo cosas, tío, ¿eh? el fútbol es No, pero terrible. los insultos argentinos post partido se han convertido en un clásico de los mundiales. Sí. Los vamos a echar de menos. Sí. A Higuaín le llama nave industrial de Canelones. Genocidio de Canelones. Métanse ustedes, por favor, y busquen a Alberto Herrera. Tiene una banderita de Argentina pegadita, ¿eh? No tiene nada que ver con nuestro Alberto Herrera, que por cierto va a ser la estrella de Radio Carlitos dentro de unos minutos. Sí, hoy viene a Radio Bueno, Carlitos. pues venga, Pablo Casado, La Manada, el gobierno de Sánchez, el rey, Cataluña. Lo de Pablo Casado lo está petando. O sea, vamos a ver, este muchacho cae bien. Eso está claro porque estamos recibiendo mensajes durante la mañana y durante su intervención, con cosas como Pablo Casado ilusionante, me encanta este chico Pablo Casado, necesitamos nuevos horizontes para el Partido Popular, Pablo Casado puede ser la persona, en fin, no sé si son casadistas o son personas, yo creo que normales y corrientes, que les está cayendo bien el discurso de Ayer Pablo. decíamos que en la medida en la que Pablo Casado sea capaz de identificar consigo la idea de regeneración, es decir, atribuir a los demás candidatos una cierta continuidad, un continuismo con lo que ha sido el partido en los últimos años y poderse identificar él como la idea regenerativa, tiene... No solo eso, Carlos, hay una cosa que yo creo que le va a venir bien a Casado, que es, tú sabes, cuando entras en un proceso electoral arrastras un personaje, tienes un argumento. Y el argumento de Cospedal y Sáenz de Santa María es solamente el del odio mutuo y la guerra sorda y cruel que van a librar. Eso no es un argumento ilusionante ni creativo. Entonces, ante ese marasmo, ante ese caos, está la la fuerza frescura creativa la trae Casado. este chico, sí. Porque Cospedal y Sáenz de Santa María no tienen más argumento que ese. Lo divertido que va a ser ayer, cómo se matan. Ayer, con la señora Cospedal hablamos por teléfono hace unos días, pero ayer estuvo aquí en ese mismo sitio Soraya Sáenz de Santa María. Desplegó desde luego todo un argumentario bastante brillante, por cierto, y también cargado de ilusión. Lo que ocurre es que yo me pregunto si en la derecha española también va a pasar como en la izquierda europea y española también, donde las militancias odian a los aparatos de los partidos, pero los odian, y castigan y eligen al que desde luego tenga menos que ver, al que está más separado del... Si eso pasa también en la derecha y efectivamente es capaz de hacerse con la idea de la regeneración, entonces tiene bastantes posibilidades. Y algunos oyentes criticaban la intensidad y hasta la tensión en el discurso brillante, eso sí, tanto de Cospedal como de Soraya. Notaban cierta tensión en ese discurso. La Manada. Hay gente alarmada, Dice que, bueno, pues este oyente me alarma que esta manada esté suelta. La Manada tiene otros casos pendientes, por ejemplo el de Córdoba, ya lo han hecho antes, ¿por qué no lo van a volver a hacer ahora? Y luego hay otros que preguntan, ¿no les parece alucinante que la Manada estuviera en la cárcel sin sentencia y ahora esté en la calle con ella? O la Manada, ¿habrá que confiar más en la justicia dictada por los jueces que la dictada por la calle y los medios de comunicación? De eso han hablado ustedes en la sección. Yo pienso de que Carlos... Si en este tiempo en el que están en libertad a la espera de sentencia definitiva perpetran otra similar, como parece ser que tienen pendiente de otros casos parecidos, repito, si perpetran un acto similar, los jueces deberán ser acusados de complicidad en ese acto, o como mínimo de colaboradores necesarios, puesto que sin su concurso esos tipos estarían en la cárcel y no podrían haber hecho eso. ¿Alguien podría responderme a esto? Raúl. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras, incluso esta pseudo-supremacista catalana Pilar Rahola también ha puesto el grito en el cielo. Hace muy poco, Iñaki Urdangarín ha entrado en la cárcel, también por sentencia judicial. Nadie ha abierto la boca, a todo el mundo le ha parecido bien. Las sentencias judiciales son eso, sentencias judiciales. Unas nos gustan, otras no nos gustan, pero hay que respetarlas siempre. ¿Y Rafael? Carlos, sobre el tema de la manada, hombre, vamos a razonar un poco. O sea, el problema está en que hay muchas cosas que son legales, pero que son tremendamente injustas. Y muchas cosas que son injustas y que desgraciadamente son legales. ¿Por qué?
porque el legislador no legisla buscando la justicia social, sino para defender sus propios y particulares intereses. Ahí es donde está el problema. Y por eso tenemos, por ejemplo, gente que han saqueado una caja de ahorro cientos de miles de millones y no se han sentado en el banquillo. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien. Adiós, chicos, chicas. Adiós. Adiós. Un abrazo. Herrera en COPE. Estar informado.